Niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta tarde. Los demás aquí nos quedaremos para proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Que los bendiga a cada uno de ustedes aquí presentes, algunos quizás estén fuera de la ciudad, que Dios les bendiga también en su camino. Si es que están fuera de la ciudad, fuera del pueblo, para que Dios los lleve con bienestar y los pueda traer de regreso también. Amén. Gracias a Dios también, su hermano Eligio llegó con bienestar. Ya tenemos aquí después un buen rato, ¿verdad? Pero amén, Dios lo trajo muy bien. Esperemos que todo haya salido bien en su estancia, ¿verdad? Ya con los hermanos de Montecristi, hermano, Montecristi, Mande y Santo Domingo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, en esta tarde, hablando de esta clase, hermanos, el testimonio de una tumba abierta y vacía. The witness of an open tomb and also the witness of an empty tomb. Y cuando hablamos, hermanos, acerca de esto, claro, estamos hablando de la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se me dio un verde por eso. Hablamos de la tumba de Jesucristo, hermanos, que estuvo vacía, quedó vacía al tercer día, tal y como lo había él profetizado, tal y como él les había dicho varias veces a sus discípulos, se lo recordaba cada rato. Sin embargo, se les olvidaba también, veíamos, ¿verdad?, que cuando sucedió este evento, pues no creyeron, ¿verdad? Y Cristo viene y después también les reprocha su incredulidad. Pero bueno, vamos a hablar, hermanos, de este testimonio de la tumba abierta, primeramente empezando con ese punto, ¿verdad? El testimonio de una tumba abierta. Y algunos hermanos agnósticos también, que han, hermanos, rechazado la resurrección de Jesucristo a través de la historia de la humanidad, han ofrecido, hermanos, argumentos también en contra de ello. Y sin embargo, hermanos y amigos, nunca ha habido un testimonio, hermanos, que convenza a la gente, que, hermanos, hable de la tumba de Jesucristo y que Jesucristo fue encontrado en esa tumba después del tercer día. Por más que la gente lo quiera negar o haya, hermanos, pensado o hasta debatido, ¿verdad?, por ciertas personas, como les digo, a través de los años. Todo empezó, hermanos, también con una mentira. Cuando Cristo resucitó de los muertos, los enemigos empezaron a planear, hermanos, una mentira para ellos mismos después, hermanos, reclamar que la resurrección de Jesucristo pues fue solamente un evento que no ocurrió de veras, ¿verdad? Y esto lo encontramos ahí en Mateo 27, 63 al 66. Vamos a ver lo que nos dice ahí, hermanos. Book of Matthew, chapter 27, 63 through 66. Mateo 27, 63 al 66. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. ¿Qué dice? Diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo busquen y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, ahí está, hermanos. Las mujeres ya habían visto donde habían sepultado al Hijo de Dios. Para mejor ellas, hermanos, vieron. Estaban ahí los apóstoles, nowhere to be found, como dice el dicho aquí, ¿verdad? No se encontraban en ninguna parte cercana. Y al día siguiente,
que es después de la preparación, se reunieron, dice el 62, los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Llegaron los meros ¿verdad? De entre los judíos, principales sacerdotes y los fariseos, y lo que leyeron, ¿verdad? Lo que leyó nuestra hermana. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún. Y yo en mi mente, hermanos, cuando estaba leyendo, también estudiando esto, me dije a mí mismo, para mejor se acordaron los fariseos, ¿verdad? Los principales de lo que dijo Cristo, que los mismos apóstoles se les olvidó a ellos. Fíjense, para mejor ellos. Bueno, Satanás ya sabemos cómo trabaja también. Y este engañador dijo eso, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. O sea, vamos a asegurarlo, para que así vean la mentirota que dijo aquel, ¿verdad? Como quien dice, asegurándolo hasta el 3er día. Ya después del 3er, pues ya pase lo que pase, no nos interesa, porque pero hasta el 3er día. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Vamos a asegurarnos de que eso no suceda, que no se van a robar el cuerpo de Cristo. Y les manda a Pilato, tenemos una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y las guardias romanas no eran cualquier soldados, eran los mejores. Eran los mejores. Y ellos sabían que si pasaba algo, era su cabeza. Oh, sí. Y por eso le pusieron una piedrota. Rodaron, dice, una piedra. Aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y ahí es donde empieza todo, hermanos, el plan. Un complot para decir la mentira más grande, ¿verdad?, que ocurrió en aquellos tiempos, de que Cristo no resucitó, de que sus discípulos se robaron el cuerpo. Las mujeres, hermanos, como decía, cuando vinieron vieron ahí la tumba, entonces ellas, hermanos, vieron cómo se había asegurado esa tumba. Vieron la manera. Y ahí, hermanos, en Marcos, vamos a leer también 16, 1 al 4, fíjense lo que dice, Marcos 16, 1 al 4, Mark 16, 1 to 4, fíjense lo que dice. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá las piedras de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Otra vez, ya lo leíamos en Mateo, ¿verdad? Que ellas vieron cómo aseguraron el sepulcro, y como quiera fueron, fíjense. La fe. La fe de ellas. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¡Qué sorpresa! Y a veces se nos olvida ese detalle de la fe de estas mujeres también, sin embargo. Habiendo visto cómo se había asegurado, como lo leíamos en Mateo. Y vemos, hermanos, también que a veces nuestra fe, hay duda, hermanos, a veces dudamos, a veces nos ponemos a pensar y pues cómo se va a hacer esto o lo otro, ¿verdad? Y se nos olvida que Dios está en control de todo y que voy a poner mi fe en Dios. Él va a arreglar el asunto. Tengo la fe y no importa, pase yo lo que pase, yo sé que ahí va a estar mi Dios y va a arreglar este asunto, va a arreglar este problema y nos va a marcar el camino, como leíamos, vean, hace unos domingos del sermón de Moisés, que pedía que Dios le mostrase el camino, que Dios le mostrase su gloria también, ¿verdad? En vida no se lo concedió, física, pero luego veíamos también, ¿verdad? Recordé que en la transfiguración ahí estaba Moisés y Elías hablando con Jesús, ahí vio la gloria, amén, en un estado espiritual ya.
Nuestra fe aquí también, hermanos, ¿qué tanta fe tenemos, hermanos? Esta piedra que estas mujeres vieron que encontraron ya después removida, como dice ahí, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. ¡Qué sorpresota se han de haber llevado estas mujeres! No, hermanos, se movió esta piedra accidentalmente. Esos guardias que estaban ahí vigilando, hermanos, ellos no iban a dejar que nadie la removiera. Otra vez, era su vida. Era su vida. ¿Cómo iban a dejar que alguien, sí, quiere ver nomás, pero luego la pones para atrás la piedra? Doesn't make sense. No tiene sentido. Sí, mujeres, pásenle. Vamos a ayudarles a removerla. Pasan y ungen a Cristo y luego ya con los pies, luego se sale y volvemos a cerrar la piedra. La tumba. Otra vez, los guardias les había dado, hermanos, esas direcciones, esas órdenes de que más vale que no dejen a nadie entrar en esta tumba, que no entre nadie, es su vida, que no saquen el cuerpo. Entonces, ¿quién abrió la tumba? Es la pregunta. ¿Quién abre esta tumba? Vamos a ver ahí lo que dice en Mateo, yendo otra vez a Mateo 28, 2 al 4, regresando a Matthew 28, 2-4, Mateo 28, 2 al 4. Si alguien lo tiene también, ¿cuál es desde el 1 también, hermanos? Mateo 28, del 1 al 4, ¿qué dice? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahí está, eso fue lo que ocurrió de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Después que pasó ese día de reposo, al amanecer, o sea, ya era el primer día de la semana. El tercer día que Cristo había estado en la cruz. Y no vamos a hablarnos de exactamente 24 horas, de 24 y 24, 72 horas. Ya sabemos también cómo era el horario de los judíos, ¿verdad? De cómo empezaba el día, de 6 a 6, en fin. Técnicamente sí fue el tercer día, el primer día de la semana, tal y como Cristo lo había profetizado. Y vinieron las mujeres otra vez, las mujeres, María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Si ustedes también estudian la palabra de Dios, hermanos, vamos a entender, hermanos, que Cristo usó mucho a las mujeres, más de lo que nosotros pensamos. Y las que estaban ahí siempre, aún más fieles que los mismos apóstoles, eran las mujeres. No se me achicoparen, hermanos. No porque no puedo predicar aquí enfrente, ¿verdad? No quiere decir que no pueden hacer nada. Siempre Dios ha usado al que esté dispuesto. Y las mujeres demostraron más fe aún todavía. Más fe aún todavía. Y usualmente, hermanos, la mujer es la que también recibe el evangelio de la pareja. Cuando se está doctrinando a la pareja, la mujer usualmente es la que, la mayoría del tiempo, es la que dice yo primero. Y luego el esposo, bueno, pues si mi vieja dice, pues yo también. Pero así es la mayoría del tiempo. Amén. Lo hemos visto a través de los años. Dios usa también aquí, les da este privilegio, este gran gozo a estas mujeres. Hubo un gran terremoto, ahí está. ¿Quién abrió la tumba? Preguntamos hace ratito. Dice aquí, hubo un gran terremoto. ¿Y quién envió el terremoto? Pues Dios, ¿verdad? ¿O fueron los hombres? No. El hombre no puede mandar un terremoto. Vamos a hacer que tiemble la tierra. Pueden mandar bombas de lo que quieran, ¿verdad? Pero que haga un terremoto, que se abra el piso de abajo de un volcán y salga la lava. ¿Quién lo hace? Nada más Dios. Un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo, nos da más detalles aquí Mateo también, un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando,
removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahí estaba el ángel sentadito sobre la piedra. Imagínense esa escena, ese cuadro. Y llegan las mujeres y lo ven. Su aspecto, dice, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaban y se quedaron como muertos. No era Jesús, hermano. Algunos lo han tomado mal. Jesús. No, ahí sigue diciendo, ¿verdad? Ese no era Jesús, era un mensajero de Dios. Era el ángel del Señor. Quizás fue el ángel que mandó también allá en el jardín del Edén. No sabemos, aquí está con una espada. O el ángel destructor que venía cuando allá, ¿verdad? La Pascua, que iba a venir el ángel destructor, ¿verdad? También. No sabemos cuál, pero dice ahí que sus vestidos resplandecían, ¿right? ¿Y qué les dice el ángel, hermanos, a las mujeres? Versículo 5, si alguien lo quiere leer también. ¿Qué dice? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice el ángel esto. Y acuérdense cómo se habían quedado estos guardias o guardas. Dice que de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En inglés dice, and became as dead men. ¿Cómo están los muertos, hermanos? Pues así, ¿verdad? Ya no se mueven. Por más que quieras que te hablen, así se quedaron, no supieron qué hacer cuando vieron esto que estaba pasando. Ya nos imaginamos, hermanos, ver un ángel, ¿verdad? de este tipo así, y removiendo la piedra. Y el temblor, no se diga, pues los va a haber asustado también, ¿verdad? Primeramente. Ay, ¿qué está pasando aquí? Así como cuando Cristo muere, ¿se acuerdan? Que hubo tinieblas y hubo temblor y se partieron los sepulcros y salieron, dice, los que estaban en los sepulcros. No sé si ellos estuvieron presentes también en la muerte de Cristo, a lo mejor también, quién sabe. Pero si estuvieron allá en la muerte de Cristo, se acordaron de eso y acá hay otro temblor aquí, ¿qué está pasando? ¿Ven? Esa es la respuesta. ¿Quién abrió la tumba? Pues el Señor Todopoderoso. Y manda a su ángel y les dice a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y también le sigue diciendo: no está aquí. It ain't here. No está. Pues ha resucitado como dijo. Cuando Dios dice algo, lo cumple, no como nosotros decimos. ¿No que dijiste esto con el Chávez? Pues, es que se me olvidó. O es que no tuve tiempo. Y pura excusa, ¿no? Cuando Dios dice algo, lo cumple. Las promesas de Él son eternas y se va a cumplir. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Vean, no estoy echando mentiras, no está ahí. Nada más un sudario que había quedado ahí. Así fue, hermanos, como fue abierto el sepulcro. ¿Y qué pasa después, hermanos? Después de que resucita Cristo otra vez, lo que aquellos habían planeado, ¿se acuerdan? Los principales sacerdotes, los líderes religiosos, lo que habían planeado. Bien, hermanos, ahí en Mateo 28, del 11 al 15, después de que el ángel les dice, ¿verdad?, a las mujeres, el 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. A ellas les tocó primeramente ir y anunciar, fíjense, de la resurrección. Anunciar, Dios las usa a ellas como enviadas, como mensajeras, fíjense. Qué grande privilegio. Si a usted le hubieran tocado esas buenas nuevas, hermana, ¿cómo se hubiera sentido? Hubiera corrido, ¿verdad? Aunque tuviera artritis o lo que tuviera, ni lo hubiera sentido, yo creo.
pero antes no había más que caballos y burros y chivos y lo que usted quiera. Pero hubieran estado también ustedes, ¿verdad?, gozosas. Vamos a anunciar que Cristo ha resucitado. Es más, nos lo pidió ese ángel. Claro, era de parte de Dios, era todo eso. Que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Les dice de dónde también iba Cristo, a Galilea, para que lo esperaran allá, tal y como Cristo les había dicho. Se ha cumplido la palabra de Cristo. Saliendo del sepulcro, dice, con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y otra vez, ¿qué pasa, hermanos? Fíjense, versículo 9, ¿qué dice? 9 y 10, antes del 11. Ustedes lo tienen, pues leer. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Un detalle muy bonito también, ¿verdad?, que encontramos aquí. Imagínense, pónganse a pensar si estas mujeres no hubieran hecho lo que se les dijo. Si hubieran no, ¿quieres ir? No, se me hace que no. Imagínense. A veces Dios también nos pone y nos da, ¿verdad? Mira, muchachos, te puede ser usado de esta manera. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no vas? Pues a lo mejor. Es que no tengo tiempo, hermano. Se juntaban ahí los hermanos, ¿verdad?, para hablar de unas nuevas proposiciones para la congregación, de qué pueden estar envueltos, ¿verdad? Y ya empezaron a poner varios puntos, y puntos muy buenos también. De hablar cada 2 meses, por ejemplo, que se hable a todos los hermanos, ya sea por teléfono, por texto, lo que sea. Cada 2 meses que toda la congregación se envuelva, ¿verdad?, hablándoles a los hermanos, no nada más a los que no vienen muy seguidos, sino a todos. Cada uno va a agarrar una llamada. Buena proposición. Dice, no hay problema si no puedes caminar mucho esto, pero ahí puedes hablarle, o si le dice el hermano, o si les gusta hablar por teléfono, pues por teléfono. Le digo a mi esposa, aquí mi suegra le gusta hablar mucho, pues a ver, hermana teniente encargada de ese ministerio, ¿por qué no? Hermano, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo está? ¿Bien? Y dice, cualquiera que quiera. Si no hubieran ido, estamos hablando de hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si las mujeres no hubieran ido, imagínense, Cristo les sale al encuentro, oigan, ¿por qué están aquí todavía? ¿No les dijo el ángel que hubieran ido ya? Se quedaron sentados ahí en la tumba, ¿verdad? Y ahí iban, y viene Cristo y les sale al encuentro, mientras iban, dice. Y otra vez, dice el versículo 8, ¿qué detalle dice, hermanos? Fueron, ¿qué? Con temor, fíjense los 3 puntos. Primero, temor. ¿Qué más dice? Gran gozo. Con temor, gran gozo. Ponlo aquí. Y corriendo, no se olviden. Gran gozo y corriendo. Si así, hermanos, fuera nuestra vida en Cristo todos los días, vivir con temor, en el temor al Señor, con gran gozo, porque soy hijo o hija de Dios, ¿verdad?, y corriendo para lo que se necesite en las cosas de Dios, ¿verdad?, sería muy diferente nuestra vida espiritual, ¿verdad? No hubiera problemas de que, ay, ya me ofendí, ay, este hermano me mandó, ay, ven. Todo eso saldría sobrando, porque está uno envuelto, está uno haciendo, y vivimos bajo ese temor de Dios. Estas mujeres, por eso Cristo les sale otra vez, dice, al encuentro, diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraban. El otro evangelio dice, no me toquéis, dice Cristo, ¿verdad? Porque aún no he, ¿qué? Aún no he ascendido al Padre. Por eso aquí dice que nada más los pies. Yo me imagino que ellos lo querían abrazar ya, pero todavía no he ascendido al Padre. Pero dice que a los pies, abrazaron sus pies, ya nos imaginamos esa escena y la adoraron.
Y Jesús les dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Le decía la otra vez en una clase, ¿verdad?, que como Cristo les llama hermanos a sus discípulos, a sus apóstoles, mis hermanos, y eso me llegó bastante. My brothers and sisters. So, síganle corriendo y sigan con ese gozo. So, vamos a leer, sin embargo, el complot ese que les decía de estos hombres perversos. ¿Qué dice ahí el 11 hasta el 15? Si alguien lo tiene, lo puede leer. 11 al 15, 11 through 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo buscaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hasta ahí, pues. So, ahí está, ahí empezó todo, ¿verdad? Toda la mentira. Después de que pasa esto, la resurrección, que el ángel rueda la piedra, ellos van y testifican, ¿verdad? Unos de la guardia, no dice todos, pero ese detalle ahí, dice cuántos nada más, unos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que nada más unos? A ver, puede decir. ¿Por qué no dice todos los de la guardia? Unos de la guardia, nada más. No, todos lo vieron. Los de la guardia todos lo vieron. Pero ¿por qué nada más unos fueron con los principales? Pues sí, pero ¿por qué nada más unos y no todos? Estoy diciendo. Dice el hermano Rory que porque creyeron. Well, some were like still like super afraid. Maybe they were still very shocked. Dice Nelly que por lo menos todavía se quedaban ahí miedosos, ¿verdad? En shock. Bueno, no me acuerdo. Bueno, también. Ellos tenían también una orden de guardar ese culto, no podían irse a todo y dejar ese culto solo. Pero pues ya no había nadie en ese culto. No, pero ellos no importa que ahora es de ellos la verdad. Ellos se quedaron allá. Bueno. No querían caerle mal al gobernador. Okay. También, Bueno, ustedes quédense aquí, ¿verdad? Y nosotros ya les avisamos por si acaso. también tenían un poco de temor porque el mandamiento de ellos de guardar eso también repercutaba en una consecuencia para ellos, en que Jesús resucitara, y ellos no tenían una justificación viable. ¿Cómo había pasado eso? Se les fue el cuerpo, como se dice. Sí. So, exactamente. Yo en mi pensar es más que los que no fueron, pues tuvieron realmente miedo a ir a enfrentarse con las autoridades, ¿verdad? Porque sabían que iba a ser su cabeza. Sí. Pero sí, todo lo que usted dijo también pudo haber sido, ¿verdad? Claro que sí. Pero llegan estos como quiera y dicen la verdad, porque no dice que dijeron mentiras, dijeron la verdad. Entendemos eso, porque pues, ¿para qué iban a echar mentiras, hermanos? Sí, ya estaban en problemas, ¿verdad? Entonces tuvieron que decir la verdad, a ver si les creían. No, ¿saben qué? Aquí está el dinero. ¿Por qué les iban a ofrecer dinero? ¿Verdad? Si no habían hecho lo que se les había pedido, cuidar la tumba bien, ¿verdad? Y se les fue el muerto, como quien dice. O lo sacaron. No. Les ofrecen dinero para que no dijeran la verdad. Compraron su boca, ¿verdad? Compraron la verdad. Mucho dinero, dice a los soldados, diciendo decir vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y esto es lo que van a decir, pongan atención. Están nosotros dormidos, o sea, ay caray, yo hubiera tenido miedo también como soldado, decía, con poner mi vida en confianza, ¿verdad? Estos hombres, y qué tal si no cumplen. Y si esto lo oye el gobernador, dice, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. No se mortifiquen, we got you covered. Nosotros vamos a hablar y no les va a pasar nada.
porque era su cabeza. Ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido y empezaron a divulgar entre los judíos este dicho que se divulga hasta el día de hoy. Otra vez, mentiras, mentiras. El Señor había resucitado, habían visto a ese ángel. No se lo dice tampoco en la palabra de Dios si acaso algunos de ellos pues se hicieron cristianos. A lo mejor sí. Tenemos a Cornelio, centurión romano, que vino a ser cristiano, el primero de los gentiles, ¿verdad? Él y su familia. Quizás también ellos después, pero no dice la palabra de Dios. Otra vez se les dio ese dinero y pues compraron su silencio, podemos decir, lo correspondiente a la verdad. Y esta historia, hermanos, sigue hasta el día de hoy, dice, hasta el día de aquellos tiempos. Ya pasaron casi 2000 años, pero sigue, hermanos, la mayoría del pueblo judío no cree que Jesucristo fue el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios. No cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero algunos sí, gracias a Dios, ¿verdad? Algunos sí, y como 3000 personas de ellos, dice en Hechos, ¿verdad? Fueron bautizados y creyeron de todo corazón. Gracias a Dios por ello. Pero bueno, eso es el testimonio de esta tumba que fue abierta. Ahora vamos a poner el énfasis en la tumba que estaba vacía. Ya sabemos cómo fue abierta, ya lo vimos. Vamos ahora a entrar al segundo punto, la tumba vacía. Los enemigos del Señor, hermanos, realmente no pudieron explicar esta tumba abierta, pero tampoco pudieron explicar cómo fue que quedó vacía. Una cosa es abrir la tumba y otra cosa es sacar al muerto y que ya no esté ahí, ¿verdad? Si alguien lo sacó. Sabemos que nadie lo sacó, que Él resucitó entre los muertos y que Él salió, ¿verdad? No entendía cómo es que estaba vacía esta tumba. Y hermanos, también, como dice en Mateo 28, del 1 al 4, lo que leíamos ya, pues ellos tuvieron miedo, dice ahí, ¿verdad? Y se quedaron, dice, estaban temblando, ya nos imaginamos, de miedo, shaking. Yo también lo hubiera estado haciendo, pues quién sabe. Y yo creo que todos ustedes también. Temblando de miedo. Y dice, y quedaron como muertos. Se les había encargado, como decíamos, el ver que nadie, no nada más abriese la tumba, sino también moviese el cuerpo. Porque sí se podía abrir esa tumba entre varios, ¿verdad? Era una piedra redonda, o semi-redonda, ¿verdad? Claro, no específicamente un círculo perfecto, 360 grados. Pero se podía mover, remover, con varias personas, ¿verdad? Y se les había encargado a ellos, no nada más que nadie abriera la tumba o no se abriese la tumba, sino que nadie removiese el cuerpo. Si se llegara a abrir la tumba, más vale que ustedes estén allí y protejan el cuerpo, que nadie se lo lleve, y pongan sus espadas y todo listo, ¿verdad? Sin embargo, se les dio ese dinero. ¿Cómo se dice? Bribe. Bueno, soborno. Se les dio ese dinero, el bribe en inglés se llama, y para sobornarlos, para fabricar una historia de que los discípulos se habían robado el cuerpo mientras ellos estaban dormidotes, ¿right? Pero ¿cómo es que no pudieron? No tiene ni sentido eso, porque para cuando, hermanos, si ellos estaban dormidos realmente y la piedra se hubiese estado removiendo, hubiese hecho bastante ruido, hermanos. Ya sea que hubieran sido 4 o 5, los 12 discípulos. Bueno, eran 11 en ese entonces todavía, porque Judas ya no estaba. Pero vemos ahí, hermanos, entonces que como quiera hubieran oído. Hubieran, hermanos, ellos despertado. Y había otra vez la pena de muerte si estuvieses tú dormido mientras que estabas velando como soldado. Sin embargo, se les promete inmunidad. No te van a tocar, no los van a tocar. Ustedes nada más digan esto, nosotros nos encargamos de los gobernadores.
como lo leíamos ahí en Mateo 28, del 11 al 15. Ellos, sin embargo, vieron que nadie había sacado el cuerpo del Señor. Había salido de alguna manera, pero no fue alguien que ellos vieron con seguridad. Cuando llega María Magdalena, hermanos, al sepulcro, ya no estaba el cuerpo del Señor ahí. Y fíjense lo que dice ahí, hermanos, se nos está acabando el tiempo, pero en Juan 20 del 1 al 7, serán nuestros últimos versículos. Juan 20 del 1 al 7, John 21 through 7. Vamos a ver el recuento de Juan. Juan 20 del 1 al 7. ¿Qué dice? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa de Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hasta ahí nada más. El otro discípulo, claro, se piensa, ¿verdad?, que fue Juan, el mismo que está escribiendo este evangelio. Pero viene aquí, nos da este otro detalle. María Magdalena fue de mañana, dice, siendo aún oscuro, al sepulcro. O sea, se le adelantó a la otra mujer. Es otro detalle que aquí Juan nos está dando, ¿verdad? Y dice, aquel al que amaba Jesús, por eso sabemos que fue Juan, o sea, Juan el amado. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto a Pedro. No sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y Juan, el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Otra vez corrían. Pues ¿quién iba a correr, hermanos, si te dan esa noticia, verdad? Ya sabemos, hermanos, que realmente no habían creído, porque en otros pasajes encontramos que no creyeron, ¿verdad?, a lo que las mujeres habían dicho. Pero pues, oye, está diciendo esto, vamos a averiguar. Y corrían los dos juntos, pero ¿quién era mejor corredor? Dice, el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, o sea, Juan. Juan era mejor para las carreras, ¿verdad? Dice, pero dice, y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, dice, pero no entró, no se atrevió Juan. Yo me pregunto, ¿por qué no? ¿No amaba él a Cristo? Sí, ¿verdad? Tuvo que venir Pedro, todo cansado, ¿verdad? Quizás. Y él fue el que entró, Pedro siempre, el primero para todo. Pedro, por eso lo escoge Cristo. Él sabía que iba a necesitar a un Pedro, ¿verdad? Él sabía que iba a necesitar a un Juan, a un Mateo, un publicano. Él sabía. Y a todos los demás, a todos aquellos aún que dudaron, ¿verdad?, a un Felipe, a un Tomás, y en fin, me acuerdo una vez, hace muchos años, di unas clases de todos los apóstoles de Cristo, ¿verdad? No sé si se acuerdan, algunos que estuvieron aquí hace muchos años. Cada domingo daban una clase, ¿verdad?, de los apóstoles y sus características, ¿verdad? ¿Quién era? All kinds. Necesitaba de toda clase. Y así también, amigo, amiga, te está haciendo esa invitación a que vengas. Ya Cristo ha resucitado de entre los muertos, no se quedó en el sepulcro. Cristo ha resucitado y te ofrece esa vida nueva que puedes encontrar en Él, si así tú lo deseas. ¿Por qué no vienes hoy y te das cuenta de que ese testimonio de esa tumba abierta y vacía es el testimonio que nosotros creemos solamente por fe?
porque no vimos al Señor resucitado, ninguno de nosotros. Sin embargo, lo creemos de todo corazón. Y es por eso que Cristo le dice a Tomás: ven para acá, Tomás, ven para acá, pon tus dedos aquí, ¿verdad? Y mete tu mano en mi costado también. Y no seas incrédulos, sino creyentes. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias a Dios por ello. Te invitamos, amigo, amiga, aunque tú no hayas visto a Cristo resucitar entre los muertos, ni crucificado tampoco, Él te invita con sus brazos abiertos para que algún día tú también vengas a conocer quién es Él. Y hoy es el día de salvación. No esperes para mañana, porque mañana puede ser muy tarde. Que el Señor te bendiga y los bendiga a cada uno de ustedes. Tendremos un receso y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Dios los bendiga. Dios, God bless you. Amen.